Buenos días chicos, un saludo en Cristo y María. Nos encontramos en una nueva mañana de catequesis en el sector. Hoy vamos a responder algunas preguntas sobre el sexto mandamiento. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a responder algunas preguntas, ¿no?, sobre este mandamiento que protege nuestro corazón, protege nuestro cuerpo, ¿no? No cometerás actos impuros. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. Es decir, tenemos una identidad específica y complementaria a la vez, ¿no? Recuerden que la unión natural es entre un varón y una mujer, ¿no? Estamos llamados a la vocación del amor y de la comunión, ¿no?, de la mutua comunión, es decir, aceptar la propia identidad sexual. Tenemos que aceptar nuestra propia identidad sexual. Cada uno tiene una identidad sexual como varón, la mujer como mujer. ¿Qué es la castidad? La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. Entonces, la castidad es la integración positiva de la sexualidad en la persona, ¿verdad? Es decir, ese cuidado, ¿no? Esa es la castidad, ¿no? Entonces, vemos que la castidad es una virtud moral, ¿no? Cuando estudiamos las virtudes, vemos que es un acto bueno, ¿no? Entonces, una virtud es un acto bueno, es un don de Dios, ¿verdad? La castidad es un don de Dios, es un regalo, es una gracia. Y también es un fruto del Espíritu, ¿no? Cuando una persona vive en la gracia de Dios, pues da como fruto la castidad. ¿Qué supone la virtud de la castidad? Supone la adquisición del dominio de sí mismo, con expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. Miren, ¿no? En etapas graduales de crecimiento. Por eso es diferente nuestros conocimientos, nuestra educación en la etapa infantil, cuando somos adolescentes y luego ya cuando somos adultos, ¿no? Pero en todas estas etapas hay un cuidado, ¿no?, de la castidad, de esta virtud. Es decir, que es una expresión de libertad humana, ¿no? Todos tenemos esta virtud como una expresión de la libertad humana, el dominio de mí mismo, ¿no? El dominio de sí mismo, es decir, aprender a dominarme, ¿no? Esa es la castidad. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Vamos a ver los medios. Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad. La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos. Recordemos que con los sacramentos pues, recibimos la gracia de Dios. ¿No? Si viviendo los sacramentos, viviendo una vida sacramental, pues son medios de ayuda para vivir la castidad. La oración es muy importante, ¿no? Recuerden que la oración es el respirar del alma, ¿no?
Cuando oramos estamos en constante comunicación con Dios. El conocimiento de uno mismo, ¿no? Ese espejo que decimos siempre, ¿no? De vernos en ese espejo donde siempre estamos viéndonos, ¿no? El conocimiento de uno mismo. La práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones, el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, ¿no? Que busca que la razón sea la guía de las pasiones, ¿no? La virtud de la templanza, recuerden cuando vimos las virtudes, ¿no? Una virtud cardinal, la templanza, ¿no? El poder dominarme a mí mismo, ¿no? Conocerme a mí mismo para poder dominarme, ¿no? Y por medio de la razón, pues guiar mis pasiones, ¿no? Razonar, a ver, ¿por qué me doy a esto, ¿no? Entonces, la razón me guía para, para conocerme a mí mismo, para dominarme a mí mismo. ¿De qué modos están llamados a vivir la castidad? Todos, siguiendo a Cristo, modelo de castidad, miren, Cristo es el modelo de castidad, estamos llamados a llevar una vida casta, según el propio estado de vida. Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios con corazón indiviso. Otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal. Los no casados, practicando la castidad en la continencia, ¿no? Aquí vemos, ¿no? De qué modos estamos llamados a vivir la castidad. Podemos, en la virginidad, pues, personas que se mantienen vírgenes, ¿no? Por ejemplo, las monjitas, las religiosas, ¿no? El celibato consagrado, recordamos que los sacerdotes, pues, están viviendo el celibato consagrado, que no se pueden casar. Si están casados, los que están casados viviendo la castidad conyugal, y los no casados practicando la castidad en la continencia, ¿no? De esta manera son los modos como practicamos la castidad. ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad? Vamos a ver los pecados contra la castidad. Cada uno según la naturaleza del propio objeto. Vamos a ver el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Miren, entonces todos estos son los pecados contra la castidad. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se someten con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. Miren, ¿no? Si se cometen estos pecados contra menores, contra niños, son aún más graves. Entonces esto tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Recordemos que ante un vicio, ¿verdad? Ante un vicio ponemos pues una virtud. Entonces ante el vicio de la lujuria, pues ponemos pues, la castidad, la virtud de la castidad. Porque el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad. Aunque en el texto bíblico el decálogo dice no cometerás adulterio, la iglesia, que es madre y maestra, tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad? Vamos a ver si las autoridades civiles tienen que ver algo contra esto, ¿no? Contra la castidad. Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive mediante leyes adecuadas algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas.
en orden sobre todo a proteger a los menores y a los más débiles. Miren, inclusive las autoridades civiles tienen que contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, porque las autoridades civiles tienen que ver también con el respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces aquí entra también la virtud de la castidad, ¿no? ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? Los bienes del amor conyugal que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Es decir, ¿cuáles son los bienes del amor conyugal con respecto a la sexualidad? Recordemos que la sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿no? La sexualidad no es mala, solo que está ordenada dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los bienes del amor conyugal, que son la unidad, serán ambos una sola carne, ¿verdad? Hay unidad, la fidelidad, el compromiso, ¿no? En, en, en el amor mutuo, ¿no? En la promesa mutua, poniendo a Dios como testigo, ¿no? Como Dios bendiciendo esa unidad, pues hay la fidelidad, la indisolubilidad, es decir, el matrimonio es indisoluble, es hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces es indisoluble, eso también es un bien, y la apertura a la fecundidad, ¿no? El amor conyugal tiene este bien, ¿no? La apertura total a la fecundidad, ¿no? Que sea Dios eh, que me dé los hijos que Dios quiera, ¿verdad? Que estemos abiertos a la fecundidad totalmente, ¿no? ¿Cuál es el significado del acto conyugal? El acto conyugal tiene un doble significado de unión, que es la mutua donación de los cónyuges, y de procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, ¿verdad? Entonces aquí vemos el significado, ¿no? Tiene la unión y la procreación, ¿verdad? Cuando, ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad? A ver, ¿cuándo podemos regular la natalidad? Pero ¿cuándo es moralmente, ¿no? La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsable, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios, y con métodos conforme a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cuando la regulación natal es moralmente justificada, ¿no? Entonces, debemos tener una maternidad, una paternidad responsable. Hay métodos naturales, ¿no? Que son la continencia periódica y el recurso de los periodos de infecundidad, ¿no? Esos son moralmente justificables, ¿no? ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Entonces aquí vemos como la esterilización directa, ¿no? Esa es un medio inmoral, ¿no? La esterilización. La contracepción, ¿no? Es decir, los métodos anticonceptivos, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación, es decir, todo medio externo que impida la procreación es tomado como un acto inmoral, ¿no? Un pecado contra este mandamiento, ¿no? ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? Son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana.
Además, la inseminación y la fecundación mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre, conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro, ¿no? Vemos cómo hay diferentes métodos de inseminación, hay diferentes métodos de fecundación artificial, ¿no? Recordemos que todos los métodos externos, pues, son moralmente no justificables, ¿no? ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? El hijo es un don de Dios, ¿verdad? El don más grande dentro del matrimonio es el hijo. No existe el derecho a tener hijos. No existe el derecho a tener hijos. Un hijo pretendido a toda costa, ¿no? Eso no existe. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción, ¿no? Entonces, aquí hay un poco, se contradicen, ¿no? Cuando dicen que, ¿cuándo empieza la vida? Sabemos que empieza la vida en el momento de la concepción. ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? A ver, ¿qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual. Entonces hay una fecundidad espiritual. Entonces cuando recordemos que los hijos son un don de Dios, ya lo vimos, entonces tenemos que estar abiertos, ¿no?, a esa opción, a no tener hijos, ¿no? Tener hijos no es un derecho, es el deseo más grande en un matrimonio. Los hijos son el regalo más hermoso que Dios nos puede haber dado, pero también tenemos que estar abiertos a esa opción de no tenerlos, ¿no? Entonces, estar totalmente abiertos al amor de Dios, ¿no?, a la voluntad de Dios. Y tenemos como opción la tutela o la adopción, ¿no? ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? El adulterio, miren, las ofensas a la dignidad del matrimonio: el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, que es la convivencia en concubinato, y el acto sexual después o fuera del matrimonio, ¿no? Estas es las ofensas a la dignidad del matrimonio. Entonces, aquí vemos cómo todos estamos llamados a dos vocaciones: a la vida religiosa, a la vida misionera o al matrimonio. Entonces, cuando decidimos vivir en matrimonio, pues tenemos que hacerlo en orden, ¿no? Sí, cuando tenemos una pareja, cuando queremos tener un plan de vida, un proyecto de vida con otra persona, pues tenemos que hacerlo en orden. Y el matrimonio es la manera como Dios nos ha ordenado, ¿no? La sexualidad no está puesta eh, como una cadena, ¿no? No, es un don de Dios. Dios nos dio la sexualidad como un bien, ¿verdad? Como un bien de unidad y de fecundidad. Entonces, estas ofensas a la dignidad del matrimonio tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿no? El adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, ¿no? El entender que el matrimonio, pues, es la base de la sociedad, ¿sí? En el matrimonio empieza la familia, y la familia es la base de la sociedad. Entonces tenemos que tener
una vida ordenada, ¿no? Recordar que todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y eso debemos entenderlo. Poner a Dios dentro de nuestro plan de vida, de nuestro proyecto de vida, el mayor proyecto de vida que tenemos nosotros quienes decidimos pues hacer una familia, pues es eso, nuestro matrimonio, ¿no? Y poner a Dios en medio de nuestro matrimonio, de nuestra familia, pues va a ser nuestra mejor opción para tener una vida ordenada, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra familia. La castidad no solamente la deben vivir pues los religiosos, todos podemos vivir la castidad, los niños, los jóvenes, los adultos, todos debemos cuidar nuestra sexualidad, nuestra vida, porque nuestro cuerpo está ordenado a Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida, ¿no? En este mandamiento Dios nos da este mandamiento para proteger nuestro corazón, para proteger nuestro amor hacia Él, ¿no? Y que nuestra Madre Santísima, que ella es ejemplo de virginidad, ejemplo de castidad, que ella siga siendo nuestro ejemplo de virtud, ¿no? Que nuestra Madre Santísima, en la vocación de la Virgen de Guadalupe, que es nuestra patrona, nos siga bendiciendo y nos siga cubriendo con su manto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.